ninguna presentación en esto, así que arrancamos así. ¿Cómo están? Bienvenidos. Feliz novilunio para que nos estamos viendo en este momento. Y sean bienvenidos a un nuevo podcast, que es una de estas transmisiones que nosotros tenemos mes tras mes, donde compartimos, bueno, por lo menos espontáneamente así ha surgido hace un par de meses, el estudio de Apocalipsis, capítulo 14, el mensaje de los tres ángeles. Y lo que vaya surgiendo de forma espontánea vamos compartiendo. Estamos desgranando, estudiando de forma detallada cada uno de las partes del mensaje, y en esta oportunidad estamos analizando el tercer mensaje angélico. Bien básico el título, porque realmente es así, nos vamos a meter de esta manera, ¿o no, Carlos? El tercer ángel se llama el título, no hay mucha más vuelta, pero creo yo que no nos vamos a meter a profundidad sobre todo lo que hay de este mensaje. Es más, no está el mensaje de la justificación sobre este mensaje. O sea, el mensaje de la justificación por la fe no es el mensaje del tercer ángel en verdad. Y sin embargo, creo que no vamos a llegar ni a eso. Estuvimos unos cuantos capítulos con el segundo mensaje y bueno, hoy ya nos metemos en el tercero. Esperamos no habernos quedado con algo en el tintero del anterior. Carlos, ¿cómo andas, mi hermano? Hola, Leandro, sí, todo bien, gracias a Dios. No nos olvidamos nada, ¿no? ¿Cómo? No nos olvidamos nada, digo, del segundo mensaje angélico, creo yo. No que tengamos en mente, obviamente siempre Dios arroja más luz más adelante y posiblemente estemos hablando en algún futuro de elementos que no hablamos porque no los habíamos considerado. Es cierto eso. Así que la luz es progresiva, el conocimiento es progresivo, ¿verdad? Y según nos va amaneciendo y según nos va resplandeciendo, pues así lo vamos compartiendo. Y que conste, ¿verdad? No reclamamos para nosotros conocerlo todo ni entenderlo todo. Estamos estudiando la Biblia, estamos aprendiendo de estos temas. Amén. Estamos revisitando estos temas a la luz de varios temas, a la luz de los pactos, a la luz de la justicia por la fe, a la luz del carácter de Dios manifestado y revelado en Cristo Jesús. Entonces, es como que estamos en pañales, de vuelta en pañales. Totalmente. Cuando creíamos que estábamos ya creciditos para las viandas, tenemos que volver a la leche, tenemos que volver a juntar leche con leche para crear mantequilla. Estamos en ese proceso. Bueno, feliz de eso. No vamos a ser dogmáticos con estos temas para nada, pero sí ver qué es lo que dice la Escritura sobre estos temas y seguir aprendiendo. Esa es un poco la propuesta. ¿Y cómo andas, Jonathan? ¿Todo bien? Bienvenido. Contento de que me hayan invitado al podcast. No había estado en uno antes, así que un gusto estar con ustedes aquí de aprendiz. Así que estamos aquí dispuestos para aprender de la palabra de Dios. Bueno, gracias, Jonathan. Si tienes preguntas, hazlas, porque también tus preguntas nos ayudan muchísimo para dirigir, para conectar, ¿verdad? A lo mejor para nosotros cuestionarnos cosas que no nos habíamos cuestionado. Así que cuenta con eso. Preguntas que nos hagan sonrojar. Esa que ¿cómo no saben esto? A esa pregunta. la idea es que sea una... totalmente. Que bueno, lo veremos el próximo capítulo, lo veremos el próximo programa, un poco más estructurado, sin perder la reverencia de lo que tiene que ver con el estudio de la palabra. Vamos a tratar de combinar una cosa con la otra. No sé si esto es un podcast, o sea, la verdad que desconozco si esto es formalmente un podcast, pero sí es una charla entre buenos amigos y quienes se van sumando ahora, por lo menos en el canal de YouTube, que están escribiendo. Un saludo para mi mamá, que está ahí sumándose al estudio. Gracias y bendiciones para vos también, mamita. Y lo mismo para el hermano Sanderson, bienvenido desde Brasil. Nos desea también buenas tardes, familia en Cristo. Bueno, que podamos disfrutar de las bendiciones de nuestro Padre. Así sea, mi hermano, así sea. Bueno, mientras ustedes se van acomodando, van buscando su Biblia, algo para anotar y sobre todo para compartir, porque la idea es que no nos dejen solos acá. Yo sé que les gusta escuchar la charla y la conversación, pero no nos dejen solos, súmense, va a estar la Biblia en pantalla, eso va a ser lo que va a primar, y vamos a ir en la búsqueda de poder, entender qué es esto de el mensaje del tercer ángel, en particular, el tercero en particular. No sé si hay algo más que decir, Carlos. No sé si me estoy olvidando de algo. No, estaríamos ahí. Llegamos bien. Bueno, entonces arranquemos, oremos, que no abramos la Escritura sin pedir la dirección de Dios. Jonathan, si te parece, te pediría ahí para que nos guíes. Claro que sí. Oremos. Querido Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí en este
en este programa, para poder abrir tu palabra, para poder estudiarla juntos, para poder aprender de ella juntos. Yo te pido, Padre, que envíes tu Espíritu a nosotros, Padre, para que podamos entender la verdad y que mediante el conocimiento de esta verdad, Padre, seamos transformados cada vez a tu imagen, en aquella imagen que tú has creado para nosotros, que es el propósito tuyo, Padre. Así que, nada, dirige nuestras mentes y dirige este estudio en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Jonathan. Y bueno, de esta manera, si les parece, vamos a abrir la Biblia. Yo lo voy a poner acá en pantalla y si te parece, Carlos, hago un breve comentario. Ayúdame si me olvido de algo de lo que estuvimos viendo la vez pasada. Que nadie se pierda por ahí, si alguno se está conectando hoy por primera vez y está viendo de qué estamos tratando o de dónde venimos. A ver si aparece en pantalla. Ahí estamos. La vez pasada habíamos analizado el versículo 8 de Apocalipsis 14, que hablaba, bueno, se conoce como el segundo mensaje angélico porque es el ángel que le siguió, ¿no? Otro ángel le siguió al primero, ¿sí? Sé que hay más ángeles en Apocalipsis, no nos vamos a poner a contar la cantidad de veces que se menciona un ángel, pero en Apocalipsis 14 entiendo yo, es el segundo de los que se estaba mencionando. Y este ángel hablaba de que cayó Babilonia. Hemos hablado de qué significa que cayó Babilonia en programas anteriores, la Babilonia histórica. También hablamos de qué significa esto de Babilonia, Nimrod, como un reino, ¿sí? Lo opuesto al reino relacional. Vimos lo que es la gran ciudad. Daniel presentó acerca de esto en comparación con Jerusalén y a la Jerusalén actual, ¿sí? Estuvo bueno el vínculo con el tema de los pactos. Y lo último que estuvimos estudiando sobre este tema es el tema de qué es el vino y qué es la fornicación de Babilonia. Ese es el último programa. Y hemos repasado bastante con respecto a este punto. Básicamente eran las enseñanzas. Yo recuerdo que era una de las partes era eso, y la otra tenía que ver con el vínculo con la falsa oración, con la idolatría, en relación con, bueno, o sea, en contraste con el verdadero vino, el vino nuevo, que es la sangre de Cristo, que es la vida de él, su carácter, o sea, esto en contraposición con lo otro. Entiendo que iba por ahí, Carlos. Sé que después, hoy estuvimos charlando un ratito antes, hubo varias movidas ahí, hubo varios comentarios que se hicieron en torno a eso, pero bueno, para eso está el programa pasado. Sí, no, se estuvo haciendo como el contraste entre el vino de Cristo, el vino nuevo del reino de los cielos, versus el vino de Babilonia. Lo llegamos a mencionar, no profundizamos porque no era el tema, pero no. Sí para crear un contraste y para ver una diferencia entre una cosa y otra, y para capaz que ver lo contrario. Si la Biblia se define el vino de Cristo, el vino del reino de los cielos como esto, pues entonces, ¿qué es lo opuesto, no? Estamos viendo el vino del reino de los cielos, es el gozo y la delicia de saber ser el hijo amado de Dios, ¿no? Entonces el vino entonces de Babilonia viene siendo contrario, está vinculado a no reconocerse como un hijo, sino tener un sistema de valores basado en el esfuerzo, el mérito propio y tratar de probar o de ganar valor por medio de lo que tú logres conquistar, ¿no? Hoy mientras estaba buscando algo con respecto a lo que vamos a charlar hoy, de lo que tiene que ver con la adoración, no creo que nos metamos por ahí, ya veremos, pero meditaba en Apocalipsis 3:9, donde dice que la sinagoga de Satanás haré que se postre delante de ti y reconozca que te he amado. Que te he amado. O sea, y yo meditaba, o sea, hasta ahora la sinagoga de Satanás no entiende que fuimos amados por nuestro Padre. Si lo tiene que reconocer, si tiene que entender, es porque parece que la sinagoga de Satanás está a un punto donde, o llega a un punto en ese versículo de Apocalipsis 3:9, donde reconoce que hay otros que son hijos de Dios, pero no se puede reconocer a sí mismo como un hijo de Dios. Es interesante, ¿no? Y es como interesante ver que lo percibe ahí en ese momento, porque es en ese momento donde se postran, adoran y reconocen que son amados. Como que hay un punto donde no pueden ir, o sea, no pueden negar esto. Bienvenida Luz, bienvenida Marcela, dice, estoy viviendo este novilunio a full gracias a ustedes. Bueno, gracias a Dios. Estamos muy felices que nos estés acompañando. ¿Te parece, Carlos y Jonathan? Pasamos al tema de hoy. Y ya con esto en mente, y la verdad que estuvo bueno el cierre que le hiciste de
del vínculo, la conexión con nuestra identidad. El tercer mensaje angélico dice, te ayudo ahí, Carlos, en la lectura y después, bueno, te dejo ahí para que lo coordines. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Hasta acá termina, ¿no? O decimos que lo que sigue también es parte del mensaje. Sí. ¿Cómo lo entendés? Podría estar vinculado a ser parte de, aunque comienza aquí crea como un contraste, porque el mensaje parece ser a la advertencia de la adoración a la bestia y a su imagen, y el 12 ya crea un contraste entre los dos grupos, ¿no? Es como que comienza a decir, la paciencia de los santos versus los que adoran a la bestia. Exactamente, y se crea como ese contraste. Yo creo que lo podemos dejar ahí por ahora, y luego en el futuro, si se puede explorar un poquito más hacia adelante, pues se sigue explorando, pero está bueno leerlo hasta ahí, y quisiéramos, ¿verdad?, comenzar con el 9, con el versículo 9, porque no podemos comenzar a dar un significado a todo el mensaje sin tener claro ciertos conceptos y explorar ciertos conceptos que yo entiendo, no sé si tú estás de acuerdo, pero yo entiendo que la idea de esta dinámica es tomarnos el tiempo. No es una predicación, estén tranquilos, ¿no? Es tomarnos el tiempo y tomar una parte y sacarle lo más que podamos a esa parte, y más adelante en otro podcast pues tomar otra parte, sin prisa, ir masticándolo, ¿verdad?, digiriéndolo, etcétera, sumándole versículos y... Vamos a afilar la espada, ¿no? Exacto. Hierro con hierro se abusa, así que ahora... Exactamente, como dice Daniel también dice, sacarle la punta al lápiz. Exactamente. De Apocalipsis hay mucho. Bienvenida, Claudia. Feliz novilunio para vos también. Claudia y Carlos, bienvenidos. Y nada, vamos a comenzar con lo primero que noto, percibo ahí leyendo, es que obviamente pues, hay un tercer ángel que sigue. Cuando dice lo siguió, nos vuelve y nos recuerda que estos son mensajes sucesivos, que se siguen uno detrás del otro, que es importante comprender los anteriores. Así que... Primero ve volar en medio del cielo a otro ángel, luego otro ángel le siguió, y el tercer ángel lo siguió diciendo. Es como que entonces, uno sigue al otro. Exacto, son secuenciales y es importante entender el primero, porque sin entender claramente el primero no se va a entender claramente el segundo, y sin entender el primero y el segundo no se va a entender el tercero. Y eso es algo que debemos tener en consideración. Y para aquellos que les interese tomarse el tiempo más adelante, ahí en el canal de Tiempo de Reunión, usted puede buscar nuestras transmisiones de Novilunio y va a encontrar los podcasts y va a encontrar que hemos estado desde hace meses tocando el tema del mensaje de los tres ángeles. Y si quiere comenzar desde el principio viéndolo uno a uno, pues está bienvenido a hacerlo, y yo entiendo que va a ser como quiera de ayuda, de beneficio, de meditación, de reflexión. Así que los invitamos a hacer eso. Ahora, habiendo dicho que son secuenciales, me llama la atención que el primer ángel se menciona que dijo a gran voz. Por alguna razón el segundo no se dice a gran voz. El tercero vuelve y se dice a gran voz. No sé si lo habían considerado. El primero dice diciendo a gran voz. ¿A gran voz? Sí. El otro... Le siguió diciendo. No creo que lo comentamos en el segundo mensaje angélico, pero está bueno que lo destaques. Pero el tercero nuevamente dice gran voz. Es interesante, es muy contradictorio, porque lo que más se menciona a gran voz, sobre todo quienes estudian profecías, es el segundo mensaje. O entre el segundo y el tercero, ¿no? Sí. Y entonces, pero me hace sentido, por un lado, y concuerda con lo que hemos considerado anteriormente con Apocalipsis 18, cuando estuvimos estudiando el mensaje del segundo ángel, porque Apocalipsis 18, que en parte es una repetición del segundo ángel,
esta vez sí es a gran voz, Gran voz. con voz potente. No sé si lo notamos ahí en el versículo 2. Clamó con voz potente. Entonces ha caído la Gran Babilonia y se hace la exhortación de salir de Babilonia, etcétera. Así que tal pareciera. Entonces es correcto darle énfasis a este mensaje. Es correcto darle énfasis. Es correcto el énfasis, pero también me parece que si consideramos esta conexión de Apocalipsis 18 con el mensaje del segundo ángel, siendo Apocalipsis 18 una voz potente, mientras que Apocalipsis 14 no se menciona la voz potente en el mensaje del segundo ángel, me parece que hay una necesidad y podría estar hablándonos de que la primera vez que se predica, esto no era tan claramente comprendido. Y se potencia, se amplifica al final. Exacto, se potencia al final. Con mucha más luz que con la que se dio al principio, ¿no? Porque de hecho está acompañado con una luz que está iluminando el mundo con la gloria de Dios. Así que va potenciado precisamente con la gloria de Dios, con el carácter de Dios. Y capaz que por ahí hay alguna conexión interesante, ¿verdad? Solamente estoy mencionando algunas cosas que me vienen a la mente así mientras lo vamos leyendo y considerando. Entonces, el tercer ángel le sigue con gran voz, con una voz, ¿verdad? Con una voz grande, una voz fuerte. Y lo que dice es: si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, y por ahí sigue diciendo que beberá del vino, de la ira de Dios, etc. Pero nos llama la atención lo que es lo que es el mensaje en sí mismo. Si alguno adora, hay una condición, ¿verdad? De que si pasa esto, va a pasar esto otro. Hay una advertencia de que si pasa algo, si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, ¿qué es lo que le va a pasar? Todo lo que sigue adelante, que no vamos a entrar en detalle hoy. Pero ya vemos que va en son de advertencia. Es una advertencia y es un aviso basado en podríamos decir, en lo que es el causa y efecto, ¿no? Si sucede esto, pues entonces va a pasar lo otro. Entonces, ¿qué es lo que se está hablando? De adoración. Lo primero que se está hablando es de adoración. Y aquí se contrapone una adoración que se está mencionando aquí. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. En el mismo capítulo, ¿verdad? El mensaje del primer ángel, hay otra adoración, ¿no? La que es adorar al Creador, ¿no? A aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y es interesante porque aquí se contrapone la adoración al Creador y la adoración a la criatura, porque en cierto sentido la bestia está vinculado a la creación, está vinculado a las criaturas. El término bestia, por ejemplo, cuando nosotros ponemos bestia en la Biblia, lo primero que nos va a aparecer es Génesis, en el 6º día. Lo más seguro es cuando primero se va a mencionar la palabra bestia. No estoy seguro, pero ahí podríamos hacer sí. Vamos a ver. Estamos acá. 24, 1:24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Entonces es interesante que la bestia está asociada, ¿verdad?, a la creación, mientras que la adoración a la que se nos llama verdaderamente en el primer mensaje angélico es al Creador. Y yo no sé, ahora mismo me está viniendo a la mente Romanos 1, que creo que habla de adorar a las criaturas más que al Creador. No sé si podemos ir para allá un momentito para... Sí. Leyendo, qué sé yo, desde el versículo 18 en adelante, no sé. Sí, me viene el 23. Ajá, pero okay, sí, dale. No tiene que ser desde allá, que no recordaba exactamente dónde era que estaba. Dale. Pero precisamente está hablando de los gentiles, está hablando de que Dios se le ha manifestado a todos, se le ha revelado a todos, que ninguno tiene excusa. Y que lo invisible de él se hace visible o por medio de la creación, por las cosas, claro. Por las cosas que están hechas, ¿no? Un poco lo que comentaba hoy Jonathan a la mañana, con respecto a cómo lo visible es para entender lo invisible, ¿no? El eterno poder de él. Y acá nos dice que
pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Acá, ¿no? En cuadrúpedos podríamos incluir la categoría bestias. Sí, sí, porque bestia, precisamente en Génesis está hablando acerca de animales que caminan sobre la tierra, ¿no? Uh-huh. Así que es interesante, ¿no? Que el ser humano, cuando se adora a la bestia, está dejando obviamente la adoración del creador y se está adorando a la criatura. Se está adorando aquello que fue creado por Dios y que no tiene ningún derecho a ser adorado. No tiene ningún derecho de ser adorado, por lo menos así lo voy considerando. Ahora, ¿qué implica la adoración? Y según este contexto del apóstol Pablo, es la negación, o sea, recibieron la verdadera adoración y la negaron. Totalmente. Y en Apocalipsis. No es una adoración de ignorancia, ¿o sí? A mí me parece que no. El contexto de Romanos 1 no es de ignorancia, porque precisamente está diciendo que fue decisión propia, que se les dio una revelación y profesando ser sabios se hicieron necios. Y ellos porque si está la advertencia, ¿por qué va a estar la advertencia? Porque conocieron la verdad. Porque se dio el mensaje del primer ángel. O sea, si se da el mensaje del primer ángel que revela y glorifica a Dios y crea una explosión del conocimiento de la gloria de Dios, de lo que es el temor de Dios, porque los hijos de Dios le glorifican y exaltan la adoración al Dios verdadero, o sea, la levantan, por decirlo de esa forma, entonces no hay excusa para elegir como quiera adorar a la creación, a la criatura, en vez del creador. No sé si le hace sentido. Sí, a mí me hace sentido. Sí. No, y es interesante porque, ¿verdad? Hasta ahora estamos y está bueno porque la advertencia y las consecuencias vinculadas con Romanos tiene que ver con la entrega de Dios. Está muy bueno el vínculo con Romanos capítulo 1, porque lo que viene después de beber de la copa del aire de Dios tiene que ver con el Dios entregándolo a las decisiones de ellos. Totalmente. Creo que hay una conexión, o sea, la estoy viendo ahora mismo contigo. Sí, yo también. La estamos viendo. Hay una conexión bien interesante y un patrón, ¿no? Donde hay una revelación de Dios, hay una negación de esa revelación, se escoge adorar la creación en vez del creador. Pero hay una negación sin excusa. O sea, donde hay una no negación tiene sin excusa. Exactamente. Y disculpe, quiero añadir que Romanos capítulo 2, dándole seguimiento a este mensaje de Romanos capítulo 1, prácticamente le da seguimiento a aquellos que entienden que si Romanos capítulo 1 estuviera dirigido solamente a los ignorantes, ¿no? Que no tienen excusa, tampoco los conocedores tienen excusa, o sea, tienen menos excusa, ¿no? Porque tienen el mismo problema que los ignorantes. O sea, me refiero a aquellos que quizás no tienen el conocimiento bíblico, que tienen aquellos que tienen el acceso a la palabra de Dios, pecan de lo mismo. O sea, Dios se les revela de otra manera distinta, pero se les sigue revelando y siguen ignorando y escogen adorar a las criaturas antes que el creador. O sea, de la misma manera, aunque, o sea, lo mismo pero de otra forma. Lo mismo pero de otra forma. Sigue siendo aplicable para aquellos que tienen conocimiento de la palabra de Dios. O sea, aquellos que se dicen ser judíos y no lo son. Sí, está buscando. Sí, el mismo versículo 1, ¿verdad? Comienza diciendo, eres inexcusable también tú, ¿verdad? Y está hablando directamente a los que dicen ser judíos y no son. O sea, también, o sea, tú tampoco tienes excusa. Bueno. Perdón. Tranquilo. Pasan. Tranquilo. Ahí está, ahí volvió. Y sí, o sea, está bien interesante eso, o sea, que incluye tanto grupos religiosos como grupos no religiosos. Esos que no tienen excusa, a quienes también le ha resplandecido, y tanto religiosos como no religiosos, o por lo menos podríamos decir, los que se dicen ser judíos, es decir, los que dicen ser llamados cristianos, los que toman el nombre de Dios para sí y tienden a juzgar a los que no son cristianos. Y, o sea, ambos grupos se le está diciendo que participan de lo mismo. Entonces, este llamado
Me parece que es un llamado, un mensaje que se le da al mundo, tanto al mundo cristiano como a aquellos que nunca han sido cristianos y que junto con los cristianos han participado también de idolatría, creyendo, o sea, los cristianos creyendo servir al verdadero Dios y los no cristianos pues ni siquiera interesándose por estas cosas. Por lo menos me parece que van en esa dirección. Es como que se agrupan ambos grupos, el mundo cristiano, los que dicen ser judíos y no lo son, y los que nunca han profesado ser judíos, pero también le ha llegado luz y la han resistido, la han rechazado. Y capaz que pensando, reflexionando en cuanto porque ya como arrancamos por la bestia, pues seguimos por el tema de bestia, porque está interesante considerar esta adoración a la bestia. Capaz que más adelante podemos explorar un poco lo que es adoración, pero entonces, ¿por qué se escoge el término de bestia para describir un reino o un gobierno o un poder político? Un poder que usurpa un lugar que le pertenece a Dios. ¿Verdad? Y porque si las dos adoraciones que están contrapuestas aquí es la adoración a la bestia y la adoración al creador, ¿por qué se escoge el término bestia o de dónde sale este término bestia? Y obviamente, pues, cuando uno va leyendo naturalmente Apocalipsis, pues uno sabe que se ha hablado de bestia en capítulos anteriores, se ha hablado de bestia en el capítulo 11, se ha hablado de bestia en el capítulo 13, y particularmente la bestia a la que muy posiblemente está haciendo referencia Apocalipsis 14 es la del capítulo 13. Totalmente. La que está hablando del capítulo 13. Que por ahí podemos considerar lo que dice, porque Apocalipsis 14 surge justo después de una descripción bastante detallada de esta bestia que no vamos a leer todo el capítulo porque no es el motivo de nuestro estudio hoy, pero vemos que es una bestia que surge del mar, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Los cuernos tienen diadema o corona sobre sus cabezas y tiene un nombre blasfemo. Es una amalgama de lo que eran las bestias de Daniel 7, donde un Frankenstein de leopardo, oso y león, ¿verdad? Que son los 3 reinos que se mencionan en Daniel. Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Exactamente. Y se dice que el dragón fue el que le dio a esta bestia su poder y su trono y grande autoridad. O sea, el dragón, entiéndase Satanás, entiéndase también Roma pagana, muy, muy posiblemente, ¿no? Es como que hubo una transición de poderes, una toma de poder que se dio aquí, una transición pasiva aparentemente, donde un poder que se menciona en Apocalipsis 12 le cede su silla, su asiento, su trono, su bastión y su ejército y todo su mecanismo se lo cede a otro poder que se levanta, y capaz que por ahí, pues obviamente, pues ya leyendo estos primeros versículos nos conecta con Daniel 7 y uno sigue por ahí haciendo conexiones de lo que puede representar la bestia, pero más que Daniel 7, a mí me llamó la atención ahorita justo antes de conectarnos a hacer el podcast, me llamó la atención la mención de la bestia, de la palabra bestia en Daniel 4, cuando Nabucodonosor se convirtió en ¿verdad? No se convirtió, pero se comportó como una bestia. Tu pregunta me dirigió ahí, cuando dijiste, ¿qué es una bestia? Sí. Y el hecho de rechazar a Dios, el hecho de... La gloria propia, la búsqueda de la gloria propia, la búsqueda, todo eso se ve en esta historia. Cuando nosotros consideramos Daniel 4, vamos a comenzar a leerlo por ahí para ver algunas características de lo que hace o le da surgimiento a lo que es una bestia en términos de un reino como una bestia, ¿no? Decime en qué pasaje te gustaría que nos detengamos. Déjame ver. Ok, cuando dice en el 16, mira qué interesante. En el 16 dice: su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos.
aquí hay un cambio. Cuando Nabucodonosor cae en estado de bestia, se dice que les quitado un corazón de hombre y les dado corazón de bestia. Esto es interesante porque lo que lo llevó a él a caer en ese estado fue el estar mirando y paseándose ¿verdad? por los balcones y mirando la Babilonia que él se había construido y diciendo, no es esta Babilonia, ¿verdad? La que yo me construí, como es que dice, fue después del sueño, porque fue después del sueño y después de la advertencia que ocurrió. No es que lo leí, no lo tengo fresco los números de los versículos. No. Estoy buscando. Sí. Viste que uno en la Biblia de uno es más fácil. Al cabo de 12 meses, cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? O sea, la búsqueda de exaltación propia, la búsqueda de gloria propia me suena mucho a Babel. Hagámonos un nombre, me suena mucho a Nimrod, ¿verdad? Y a Babel y toda esa temática, el mismo espíritu, está participando del espíritu babilónico, literalmente, en el imperio neobabilónico. Entonces, es cuando se manifiesta. Él se coloca en el lugar de sustentador. Exactamente. Dice que sustenta con pan, se coloca Nimrod en el lugar de... No, y totalmente. Cuando nosotros exploramos, por ejemplo, Isaías, que ocurre desde antes, o sea, fue profetizando acerca de Babilonia. Jeremías fue profeta actual de ese tiempo donde Babilonia tomó a Jerusalén. Nosotros vemos que tanto Jeremías como Isaías hablan de que Dios entrega a su pueblo a Nabucodonosor y entrega a su pueblo a Babilonia, y que es Dios que le ha dado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, todos los reinos del mundo, y también lo hace en Daniel, también vuelve y se repite. Daniel vuelve y se lo dice a Nabucodonosor, se lo había dicho ya, Dios te ha dado todos los reinos de este mundo. O sea, Dios te ha dado toda la tierra y tú tienes todas las bestias, todos están bajo están sometidos a ti, y Dios es el que lo ha hecho. O sea, Dios era el que le había puesto como podríamos decir, hasta cierto punto administrador, como mayordomo de todos esos bienes. Obviamente, él también es responsable de las cosas que hizo con esa responsabilidad y ese lugar que Dios le dio. Entonces, como tú mencionabas, de repente comienza a mirarse a sí mismo, a la criatura en vez de al creador, y eso es lo que lo hace caer en estado de bestia. Y este estado de bestia prácticamente es un estado prácticamente de posesión demoníaca. No lo estoy diciendo una condenación. Cuando nosotros vemos cómo se comportaba Nabucodonosor, no es muy distinto a los endemoniados gadarenos. Ellos estaban amarrados con cadenas o atados con cadenas, ellos rompían, la gente les huía, andaban como bestias, cayéndose por las piedras, cortándose. O sea, era un comportamiento bastante similar. Lo que pasa es que en el Nuevo Testamento le llaman y específicamente se deja saber que era una posesión demoníaca. En el Antiguo Testamento yo no recuerdo ningún incidente que se hable así como una posesión demoníaca, tal como se menciona en el Nuevo Testamento. Sin embargo, el comportamiento es muy similar. Entonces, es como las caídas de Babilonia, por ejemplo, se habla de que es hecha habitación de demonios. Hay mucho lenguaje vinculado a esto que apunta en esa dirección de que cuando se entra a un estado bestia, en el caso de Nabucodonosor o en el caso de los hombres o de cualquier reino, es cuando hay varias características. Hay una exaltación propia, se exalta la criatura más, o sea, por encima de Dios, se participa del espíritu ese de Satanás, y entonces de esa manera se tiene corazón de bestia. Y es interesante que en el capítulo 7, ahí mismo en Daniel, en el capítulo 7, comienza hablando acerca de bestias también que surgen
aparentemente del mar, cuando nosotros vamos al capítulo 7 de Daniel, Daniel tuvo un sueño, y en ese sueño miraba y ¿qué vio? Los 4 vientos que combatían en el gran mar. Y las bestias suben del mar. Miren qué interesante, Apocalipsis 13, la bestia sube del mar y tiene la mezcla de estas bestias que aparecen aquí. Es como una amalgama de estas 3 bestias. De las primeras 3 que se mencionan aquí. Y dice que 4 bestias subieron, una diferente de la otra. Subieron de donde, del gran mar. Y o sea, estamos hablando de lo mismo, ¿no? O sea, son personas, son poderes donde se han exaltado, han abandonado la gloria de Dios. Y son reinos que andan buscando la gloria propia. O sea, y que están cooptados por demonios. Totalmente. Por eso nosotros vemos que por ejemplo, con Ciro, con todo y que se le llamaba Ciro mi siervo, por un lado, Miguel estaba combatiendo y Gabriel con el príncipe de Persia, haciendo alusión a Satanás. O sea, hay una guerra espiritual porque Satanás está detrás de estos reinos. O sea, estos reinos están controlados por el espíritu de Satanás que busca la exaltación propia. Y todo reino que busca la exaltación propia por encima de los demás, o sea, trepándose encima de los demás por la exaltación propia, está participando del mismo espíritu de Satanás. Hay otro pasaje que habla de los transgresores que llegan al colmo, ¿no? Y que es lo que produce la caída, que está en Daniel capítulo 8. Capaz que ese colmo tiene que ver precisamente siempre con un punto tan profundo o tan severo de exaltación propia y de endurecimiento de corazón y una negativa a responder al Creador en vez una negativa a responder al Creador, y en lugar de eso se tiende a exaltar la criatura, es decir, el yo a mí mismo o cualquier otro Dios que yo tenga por encima del Creador, que muchas veces están representados también por animales. Mira qué cosa, mira qué interesante. Es como que siempre el sustituto de Dios viene siendo una bestia, viene siendo un animal en lugar del Creador mismo, que está por encima de ellos. Entonces es como que el mismo término bestia está vinculado a la idolatría. Cuando nosotros consideramos que, por ejemplo, el pueblo de Israel adoró becerros, se hizo un becerro de oro. Y es lo primero que adoró, ¿no? Lo primero que se menciona, en la Biblia en cuanto a es una bestia. Es una bestia. Sí. O sea, esto está tremendo. O sea, es muy interesante. Sí. Entonces, y se usa la misma palabra, de adorar. Y está vinculado a la adoración también. También vemos, mira cómo termina, cuando empieza a hablar del león. La primera era como león. Perdón, yo no me quiero ir a Éxodo 32, pero nuevamente, cuando el Señor le plantea a Moisés de destruir al pueblo, lo que le está planteando nuevamente es esto de qué vas a elegir, ¿no? ¿Qué escala de valor vas a elegir? Y le está planteando un espejo. Constantemente, ¿no? Sos importante, sos valioso, eso es lo que está en tu corazón. O sea, tú estás buscando que yo te exalte a ti por encima de todos los demás, o vas a entregar tu vida por la salvación de los otros, que fue lo que Moisés eligió. De esa manera participó de los vituperios de Cristo también. Ahí vemos que se hace mención en la primera, en el versículo 4, dice: la primera era como león, vinculándolo con el capítulo 4, ¿verdad? La primera era como león y tenía alas de águila, y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantado del suelo y se puso aniestas sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. En el capítulo 4 vimos que le he quitado corazón de hombre y le fue dado corazón de bestia. Pero ¿qué pasa? Esto está conectando a que cuando Nabucodonosor recapacita, cuando Nabucodonosor reconoce a Dios como soberano y reconoce al Creador por encima de las criaturas, entonces tiene corazón de hombre de vuelta. Le fue dado de vuelta un corazón de hombre. Y puede ser claro. Yo creo que sí. Yo creo que tiene que ver con que la idolatría, a fin de cuentas, es locura. Primera vez que lo veo así. No lo había considerado así.
Mirá vos. A mí me daba la impresión de que como que quedaba más débil. ¿Qué cosa? Claro, claro, porque el león es un gato grande, ¿no? Y el gato grande queda expuesto al pararse o al tener expuesto todo, ¿no? Solamente confirmando que Romanos capítulo 1 lo dice cuando hace referencia a cambiar la imagen de Dios a la imagen de bestia, pero yo de eso estaba hablando de que están entontecidos, ¿no? Que su mente está mal, está torcida la mente. O sea, para llegar a ese punto, ¿no? Sí, procurando ser sabios o pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y trocaron o cambiaron la ¿verdad? Ajá, Leandro. No, está bueno el punto. Está bueno el punto. Estaba pensando, corazón de hombre, ser sabios o tener razonamiento, glorificar a Dios, se hacen necios, corazón de bestia. Es como que el proceso inverso. Y ahí comienza el proceso de adoración, proceso de... Y que se conecta bastante directo con el capítulo 4. O sea, no estamos especulando, hay conexiones que la misma palabra hace. En cuanto al mismo lenguaje, en cuanto al corazón de hombre y corazón de bestia. No es tan descabellado de nuestra parte. O sea, no estamos especulando necesariamente. Me parece que estamos simplemente viendo las conexiones que está haciendo la palabra. Y es interesante cómo se va definiendo un poco lo que es la bestia, vinculado al espíritu de Satanás y de exaltación propia y de levantarse por encima del Creador. Y se va haciendo evidente que los reinos de este mundo han participado en gran medida de ese mismo espíritu. Y por eso es que más adelante en este mismo capítulo 7, cuando viene la explicación del ángel, no recuerdo el versículo, hay que scrollear, como diría Roberto, scrollear ahí un poquito. Cuando dice que son 4 reyes. El 17, sí. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. O sea, está hablando de que son reinos. Ahí claramente nos está diciendo que las bestias, la adoración de bestias es la adoración de reinos. Pero a fin de cuentas, estos reinos tienen, en Apocalipsis 17, tienen una mujer sentada que dice que ha fornicado con todos los reyes de la tierra, con todas las bestias de la tierra, y le ha dado a beber del vino. O sea, y realmente es participar del espíritu luciferino, es participar de la doctrina luciferina, es participar de la búsqueda de la exaltación propia, lo que pone a estos reyes como vientos de contención que están combatiendo sobre el mar y se presentan como reinos sucesivos, pero a fin de cuentas lo que los lleva a la gloria que llegaron, más allá de que Dios lo permitió y que Dios le entregó el dominio, porque Dios es el que quita y pone reyes, más allá de que Dios les dé dominio, es Dios permitiendo lo que ellos mismos están buscando. Ellos están buscando dominio. Ajá. Mirá lo que dice acá el hermano Sergio, lo saludamos. Comenta en relación a Daniel capítulo 4 que alimentándose de las hierbas del campo le purificaba la sangre y volvía al régimen vegetal, como un proceso de desintoxicación. Está bueno. Estaba tan lleno de sí mismo que tuvo que vaciarse. Totalmente. Gracias. Gracias, Sergio. Bueno. Eso le ayudó. Pero si tú supieras que a forma estamos, o sea, está buena la conexión y está interesante cómo uno puede tomar esos elementos para compartir el mensaje pro salud, pero sin chistear o bromear, mi experiencia en momentos cuando yo tuve algunas de las revelaciones más profundas de la palabra de Dios en mi vida, cuando comencé a abrir los ojos a ciertas cosas, tuvo que ver con responder a la voz de Dios diciéndome que cambiara mi alimentación. Y no había pasado ni una semana, yo creo una semana después, justo una semana después de que tomé la decisión de cambiar mi alimentación, tuve uno de los momentos más sorprendentes que he tenido en cuanto a Dios hablarme y mostrarme cosas y ver la cruz siempre presente, verla delante de mí, verla con mis propios ojos. O sea, fue una experiencia increíble y me sacudió mucho y me llevó de rodillas
a confesar mis pecados, a reconocer que no solamente Cristo murió por mí hace 2000 años atrás, que constantemente lo estoy crucificando y Cristo me sigue cargando, como habló Jonathan esta mañana, que Cristo sigue conectado dándonos vida. Él no se desentiende, no se desconecta. Si estamos vivos, porque Él sigue conectado a una pesar de nuestro pecado. Hay un vínculo fuerte, digo, con el capítulo 1 de Daniel y el contraste entre la elección de Daniel de proponerse en el corazón no contaminarse con la comida, o sea, Nabucodonosor estaba consumiendo algo que lo estaba contaminando, y Daniel proponiéndose y la modificación o el proceso inverso. O sea, la alimentación está vinculado, sí, sobre todo Daniel en cuanto al entendimiento de la profecía. Y es como que la alimentación, sí, parece tener un papel importante dentro de la protección de la idolatría. Es lo visible, ¿no? Digo, volviendo sí, con lo que estás diciendo. Es parte de lo visible que de alguna manera un canal que nos revela las cosas invisibles, ¿no? Digo, sí, ¿qué estoy consumiendo en cuanto a lo físico, el alimento físico, pero también qué estoy consumiendo con los ojos, con los oídos? Pregunto, sí. No, comento, un comentario pregunta, es que conectando el tema de la mañana, conectando el tema ahora de la alimentación, lo que estaban mencionando ahorita con relación a los reinos, y yo no conocía el tema de Nimrod y el tema este de sentirse, por el tema de sustento, ¿no? Por el tema del sustento. No será, ¿verdad? Viendo que los primeros, que los mensajes de los ángeles, ¿verdad? Está relacionado al conocimiento de Dios, a la caída de Babilonia, ¿verdad? Después de este llamado a conocer a Dios, ya llegó la hora del juicio. Y ahora este llamado de evitar la marca de la bestia, ¿no? O de no adorar a la bestia, ni tener la marca en su frente o en su mano, no tendrá que ver, ¿verdad? Más allá de que estamos hablando de reinos que se sienten no superiores porque sostienen, ¿no? O porque se exaltan, ¿no? De su posición. Está también vinculado al sustento espiritual. O sea, vimos una conexión directa esta mañana entre el sustento físico con el sustento espiritual. ¿No será que más allá de que dependamos físicamente, ¿verdad? De estos reinos, en realidad ellos están en una posición de sostener, ¿verdad? De ser los sustentadores del conocimiento de Dios? O sea, como que ellos se ponen en lugar de Dios, ¿verdad? En posición de enseñanza, ¿no? Y que se exaltan de que la gente simplemente coman espiritualmente de ellos, de estos reinos. O sea, más allá de sustento físico, ¿no? De que están en una posición donde aquellos que están bajo su cuidado realmente están bajo su cuidado espiritual, ¿no? Y ellos tienen que consumir de Dios a través de ellos, porque ellos son los que sostienen espiritualmente las naciones. No sé si entienden mi pregunta, comentario. Sí, y me parece que sí. Un poco lo que presenta Nabucodonosor es: yo llego a esta posición por lo que hice. O sea, lo que está compartiendo es que es a través de lo que él hace y no de quién es, o de quién Dios dice que él es. No sé si eso puede ser también. Probablemente la adoración a la bestia no sea otra cosa que poner al hombre en lugar de Dios en términos no solamente de sustento, sino también en términos espirituales. O sea, de sustento espiritual. O sea, sostenerme espiritualmente por lo que la creación establece y no lo que Dios establece. Sí, obviamente hay unas características bien interesantes de estos poderes descritos como bestias, y coinciden hay un elemento en común en todos ellos, y es la utilización de la fuerza, de la violencia, de la coerción, de las amenazas para conseguir lo que quieren. Y de hecho, si nosotros consideramos Nabucodonosor nada más, tenemos allí el ejemplo de la estatua de Nabucodonosor, la estatua de oro que él hizo, y cómo intentó forzar la adoración a esa estatua, siendo él el que, como tú mencionabas, el que de alguna manera se ve a sí mismo como aquel que debe suplir el sustento espiritual, y que no puede ser por fuera de él. O sea, tiene que ser eso y punto. No hay opción ni libertad para elegir otra cosa. Y eso es otra característica de la bestia. O sea, la bestia que se describe en Apocalipsis 13, que capaz, ya esta vez estoy 100% seguro que no nos va a dar tiempo de adentrarnos en la identidad histórica de esa bestia, pero características que se mencionan así, y lo puedo mencionar así a vuelo de pájaro, es que fuerza
a los hombres, que fuerza a los hombres, que persigue, hace guerra. Que hace guerra. Blasfema el nombre, habla blasfema el nombre de Dios, exacto. Y ahí ya está en vínculo directo con Romanos 1. Exactamente. O sea, exactamente. Y vos sabés, ahí está comentando Mabel un poco de testimonios que están compartiendo. Yo conocí, dice, el Evangelio cuando me hice vegetariana, ahí empecé a entender la palabra de Dios. Hay así un montón de testimonios, como el que compartiste, Carlos, y nada, es también un llamado que nos estaba llamando nuestra condición de bestia también. Bueno, ahí nos describe también Vida Karen, saludos, dice el mensaje es espiritual, bendiciones. Bueno, gracias ahí por sumarte a la charla, Karen, y bueno, los animamos a que se sumen también. Ahí. Estábamos hablando de eso y hay un poco de locura también dentro del tema de la salud y la alimentación, de necedad y de locura de comernos aquello que sabemos que nos hace daño, ¿no? Y sabemos que estamos cavando nuestra tumba y como quiera, es como que no podemos parar, es como que estamos en automático y para eso también es necesario una desintoxicación, ¿no? Y acudir a nuestro Dios que ha prometido darnos lo que es mejor y también darnos las fuerzas para tomar la decisión de lo que es mejor. Así fui yo. O sea, cuando yo tomé la decisión fue porque Dios me dijo claramente, si yo te estoy dando una alimentación y te estoy proponiendo una mejor alimentación, es porque yo te voy a sostener para que te mantengas en esa alimentación que te estoy proponiendo y que te estoy ofreciendo. No va a ser un esfuerzo tuyo. Yo lo voy a hacer por ti. Si tú me crees, yo lo voy a hacer por ti. El día que lo comprendí a la luz de la justicia por la fe, ahí fue que tomé la decisión. Dije, pues te creo. Lo cómico es que ese mismo día llego a casa de familiares y me recibe una familia y Argentina, me recibe, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Prueba esta carne y me la metió en la boca. Y yo la probé y dije, ok, está buena, pero no. Me metí a una habitación y le dije a mi esposa que estaba en una habitación esperándome, le dije, mira, tomé la decisión de no comer más carne. Y me acaban de meter carne en la boca, pero tomé la decisión de no comer más carne. Esa fue la última. Y como comenté más temprano, o sea, yo he visto las bendiciones tanto físicas como espirituales. Yo solía tener problemas con los niveles de azúcar, solía luchar con la diabetes y ese tipo de cosas, tenía que tomar medicamentos y volviendo a una dieta a base de planta y haciendo ejercicio regular, mis niveles de azúcar se han mantenido en su lugar a lo largo de los años. Ya llevo algunos 9, 10 años, 11 años cumplí ahora, o cumplo en septiembre 11 años de vegetariano pensé que 11 años, digo. Hey. 11 años de vegetariano y no solamente vegetariano, o sea, teniendo más conciencia de lo que como, ¿no? Porque uno puede decir, no voy a comer carne y comerse como que era mucha porquería, cosas que no ayudan. Sí, golosinas, con grasa y cosas por el estilo. Pero haciendo mejores elecciones en cuanto a la alimentación y realmente todos estos años yo he visto la mano de Dios sosteniendo mi salud. Así que nada, lo menciono de manera de testimonio. Yo sé que se aparta un poquito de lo que estamos hablando. No, pero está buenísimo. Y está buenísimo que lo hayas sacado, Sergio. Porque hay una conexión directa. Y el libro de Daniel, como que va para esa línea. Siempre pienso en Daniel, que él propone en el corazón y Dios dispone para que él pueda tener la alimentación que estaba pidiendo en ese momento. Y es un poco lo que estabas contando, ¿no? El guardar esa palabra en el corazón, decir que es santa, justa y buena, y el Señor va abriendo camino como para que uno empiece a tener más gusto por lo de él, ¿no? Y menos por las cosas. Sí, igual volviendo ahora al... Dejemos de comer bestias ahora, que es un poco, la historia de Daniel 7. Una bestia, bueno, pero es eso, digo, ¿no? Es una bestia comiéndose a la otra, una bestia combatiendo contra la otra para tener el primer lugar. Sí. Yo creo que en el capítulo 8 también de Daniel se menciona algo. Vamos para allá un momentito.
ahí ya no son bestias que parecen tan feroces, ¿verdad? No. Ahí tenemos un carnero y un macho cabrío. Igual hay que tener sus Santuario. cuidados, hay que tener sus cuidados porque yo no quiero que un carnero me meta con los cuernos, ni tampoco quiero que me dé en mi cabeza con su cabeza, porque hasta ahí quedé. O sea, hasta ahí llegué. Y el macho cabrío, ahí se menciona. Y ahí dice el carnero, que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. Son, ¿verdad? Esto encaja perfectamente con el movimiento de los medos y los persas, que venían de oriente hacia el poniente, es decir, del saliente al poniente. Sí, lo que es ahora la zona de Irán. Exacto, de Irán venían hacia lo que nosotros conocemos como el cercano oriente o hacia Oriente Medio. Oriente. Sí. Sí, en esa dirección, hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur. Y dice que ninguna bestia podía pararse delante de él, ni había quien escapase de su poder. O sea, habían otras bestias, pero las que se mencionan son las que tuvieron soberanía, por decirlo así, se lograron imponer sobre todas las demás. Así que es interesante que a los reinos de este mundo, dice, ninguna otra bestia podía, o sea, ¿de qué otras bestias está hablando que no pudieron parar delante de este carnero? Está hablando de los reinos que conquistó. De hecho, en el capítulo anterior habla del oso con las 3 costillas en la boca, hablando de 3 reinos que él devoró. Son costillas de bestias, de animales que se comían. O sea, volviendo a la misma, lo que habías mencionado recién, que las bestias que se comen a las bestias. Entonces, aquí vemos que vuelve y repite, dice que ninguna bestia podía pararse delante de este carnero. Entonces, ahí vemos que todo es un ciclo de competencia. En el que exaltarse a uno hay una competencia. Lo que pasa es que también hay un protagonismo de ciertas bestias, como en este caso, en este versículo, tenemos al reino de los medos y los persas, donde hay un protagonismo porque ellos tienen autoridad sobre las demás bestias, es decir, logran imponerse por medio de la fuerza por encima de las demás bestias. Y qué contraste, y que capaz vamos cerrando o apuntando en esta dirección, qué contraste con el león de la tribu de Judá que es visto en Apocalipsis capítulo 5, ¿verdad? Donde dice que no se encontraba nadie, ¿verdad? Que abriera el libro y desatara los sellos, y él lloraba mucho, y Juan lloraba mucho. Dice que no había nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que pudiera abrir el libro y mirarlo. Y Juan lloraba mucho porque no se había dado ninguno. Y uno de los ancianos, dice el versículo 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, el versículo 6, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, es interesante que los 4 seres vivientes también tienen imágenes de animales, ¿no? Tienen aspectos así como de animales, ¿no? Y algunas versiones antiguas creo que dicen que eran bestias, 4 animales, 4 bestias, también se llaman en algunas ocasiones. Estos 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba uno en pie, ¿verdad? Era un cordero como inmolado. Era el león, aparentemente, o sea, se le había dicho que era el león, pero cuando él se voltea a mirar, aparecía como un cordero inmolado, no como un carnero que salía a destruir a todos sus contrincantes, a todas las demás bestias que estaban a su alrededor. Es un cordero inmolado que se deja inmolar. Es un cordero manso que se deja inmolar. Es un cordero que no le quitaron su vida, de sí mismo la puso. Y ahí vemos tal vez el contraste bien marcado en cuanto a las bestias que hemos considerado y a la descripción de bestia, como la búsqueda de ¿verdad? De la exaltación propia y de la gloria propia por un lado, versus Cristo como un cordero manso, inmolado, que pone su vida.
por los demás. En lugar de buscar la gloria propia, se entrega a humillación, se entrega a vituperio, a burla, escarnio. Mi reino no es de este para mundo. Salvar. Si mi reino fuera de este mundo, vendrían. Exactamente. Entonces ahí tenemos un contraste bastante marcado entre los dos reinos, los que aparecen en Apocalipsis 14, el reino de Dios y la adoración al Creador. Qué interesante que Dios creó todas las cosas por medio de Jesucristo, nos dice Efesios 3:9, que lo menciona, que dice Dios que creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Creo que la versión del 60 no lo menciona, pero la King James, la Reina Valera Gómez lo tiene así. Dios creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Y... No, me está marcando Apocalipsis todavía. Ok, no, tranquilo. Tranquilo. Gracias, Carlos. Estamos pacientes aquí. No está bien. Sí, en la 60 dice que creó todas las cosas y en la, a ver, español, en la Reina Valera Gómez, debería decir por Jesucristo. Sí, que creó todas las cosas por Jesucristo. Dios creó todas las cosas por medio de Jesucristo. ¿Qué es lo que dice el mensaje del primer ángel? Dice, temed a Dios, dadle gloria, es decir, una invitación a conocerle, a tener el temor de Jehová, que es el conocimiento del Altísimo, a conocerle, a glorificarle, porque llegó la hora de su juicio, y por lo tanto, adorar. Puede adorar, exacto, se reveló como es Dios, y podemos adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Y cómo Dios lo hizo? Por medio de Jesucristo. Es la adoración al que está sentado en el trono y al Cordero. Adórenle todos los ángeles de Dios. Hay un llamado a la adoración a Jesucristo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? O sea, cuando nosotros consideramos quién es el más grande en el reino de los cielos y por qué Cristo tiene un nombre que es sobre todo nombre, es porque nadie se ha humillado como Cristo se ha humillado. Nadie es humilde como Cristo se ha humillado y se ha rebajado. La historia de Pablo, ¿no? Filipenses 2. Exactamente. Y ahí mismo que dice que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque se humilló más que cualquiera. Porque se humilló más que cualquiera. Y en esa humillación que hizo, porque es hijo. Y porque es hijo, conoce al Padre. Y porque conoce al Padre, lo puede revelar y manifestar al mundo. Fuera de Cristo no se conocen los principios del reino de Dios. Es en Cristo Jesús. Cristo Jesús encarna, el Cordero de Dios. Él encarna los principios del reino de Dios en la mansedumbre del Cordero inmolado. Y ahí tenemos delineado cómo la Biblia nos presenta la grandeza de Cristo y del reino de Dios. ¿Quién es el grande en el cielo? El que es como un niño. El que se humilla como un niño realmente es que es llamado grande en el reino de los cielos. En la humildad, en la mansedumbre, en dejar a un lado la búsqueda de lo propio y vivir para glorificar a nuestro Padre en la autonegación constante. Ahí hay grandeza. Y esa es la misma gloria que se menciona, que se conoce y que se puede manifestar al mundo, porque Dios nos dio su juicio y se le puede adorar al Creador y se le adora como lo que Él es, no solamente como creador, sino también en su carácter correcto, porque se le conoce y se le conoce por medio de Jesucristo. Así que me parece que vimos bastantes elementos, no sé ustedes, en cuanto al contraste entre la adoración verdadera y de a quién debemos adorar y de los es un tema de reinos. O sea, son elecciones. Es un tema de reinos, es elección. Exactamente. O sea, se nos está invitando a no adorar los principios del reino de Satanás, a no adorar al hombre, a no glorificar al hombre, a no glorificar una forma a no adorar el poder, a no adorar el poder, a no adorar el poder y el dominio, o sea, a adorar la humildad, a adorar la verdadera grandeza, a adorar el carácter de Dios. Que obviamente, y calculo que en el próximo programa lo vamos a ver, históricamente lo encarna el poder que presenta la profecía. O sea, el reino opuesto está encarnado por el poder que es lo que quiere decir. Claro, visiblemente el reino que habla Apocalipsis capítulo 13 encarna
Los principios del reino de Satanás. Del reino opuesto, exactamente. Y por medio de ese reino es que se manifiesta la filosofía de esa mujer, de esa ramera que está sentada sobre la bestia, dependiendo del reino que esté vigente y que esté como soberano sobre el mundo. Pero como todos han bebido del vino, por medio de ese reino es que se manifiesta el mismo vino, la misma doctrina de Lucifer, la misma búsqueda de lo propio, la misma búsqueda de la exaltación, un sistema de valores basado en el mérito y en la fuerza y conseguirme yo tomar por la fuerza las cosas, etcétera, en contraste a un reino totalmente familiar donde hay un padre, hay un hijo, hay un amor que se manifiesta, hay una sujeción que es la respuesta a ese amor, hay una fuente, un canal, hay un flujo, un circuito de beneficencia donde todo lo que es del Padre se lo da al Hijo y todo lo que es del Padre que recibe el Hijo, Cristo también se lo da al resto del universo. Dios no se reserva nada para sí. Hay una sabiduría que el mundo no conoce porque si lo hubiese conocido no lo hubieran crucificado. ¿No dice así también? Sí. Primera Crónicas 2, Corintios 2, ¿no? Por ese lado está eso, por el otro lado pues tenemos obviamente pues los reinos de este mundo siguiendo el patrón del reino de Satanás. Y todos han participado del mismo vino, todos han manifestado la misma búsqueda de exaltación propia. Lo que pasa es que hay unos protagonistas que están por encima, ¿verdad? Que son los que predominan y son en quienes más se manifieste. Yo recuerdo un comentario de E.T. Jones en algún artículo que leí hace mucho tiempo atrás que hablaba del anticristo que todos tenemos dentro o algo así. Y él comenzaba a decir que el mismo poder anticristo que se manifestó, que vamos a estar hablando, ¿verdad? Históricamente, a través de esa misma bestia de Apocalipsis 13, ese mismo poder se manifestaría a nosotros si nosotros se nos diera el poder que se le dio. O sea, porque la naturaleza no es distinta. La naturaleza nuestra no es distinta a la naturaleza del anticristo. En sentido de que buscamos lo propio constantemente y que tal vez no abusamos ni hacemos lo que tenemos porque no tenemos el poder para hacerlo. Pero si fuéramos puestos en una situación, por ejemplo, él hablaba del papado, no, en la iglesia todo el tiempo y los cristianos apuntando y señalando dedos a los líderes y al papado como siendo muy, muy culpables de pecados terribles que cometieron. Él dice, y nosotros somos culpables de lo mismo, lo único que no se manifiesta de la misma forma porque no tenemos el poder para poder manifestarlo de esa forma. Totalmente. Es como, no sé si has escuchado el refrán que dice que si tú quieres ver el verdadero carácter de un hombre, dale poder. Y ahí se va a manifestar el verdadero carácter de cada hombre. Pero hay una cita, ¿no?, de Conflicto que dice que hoy no se manifiesta de la misma manera porque no tiene poder. O sea, y dicen, devuélvanle y van a volver las mismas atrocidades de la Edad Media. Sí, pero Roma no ha cambiado, dice. Totalmente. Ese protestantismo es el que entiende que hubo un cambio. Sí, pero nada, no comenzamos a entrar en lo que no queríamos entrar porque no daba tiempo para explorar, así que lo dejamos se lo dejamos a Daniel y que lo desarrolle tranquilo en el próximo programa, o a Roberto, no sé si, o a Jonathan, que nos está acompañando hoy. No te vamos a... Gracias, Jonathan, también por sumarte. La verdad que... ¿Qué pasó? No, es que no me tiren a los leones, por favor. No, a las bestias, de tanto hablar. ¿Qué le iba a decir? Me pareció asombroso ver el mensaje de los tres ángeles en Romano 1. Yo me llevo hoy, entre varias perlitas, una de esas me pareció como algo interesante y no tenía lo de Daniel capítulo 7. Del corazón de hombre, corazón de bestia. Yo un montón de cosas este programa, pero eso es como que, no lo había visto. Gloria a Dios. Y también la conexión con Daniel 4. Sí, y esperamos que nuestros hermanos también de alguna manera algo les haya resplandecido en esta conversación. Bueno, hasta acá fue el podcast. La verdad que fue una alegría. Gracias, Jonathan, por acompañarnos. Estuvo bueno y estuvo bueno la dinámica porque siempre estamos con Daniel o con Carlos. A veces nos acompaña también Roberto y está bueno también tener esta charla con vos. Así que estuvo
estuvo muy, pero muy interesante. Y bueno, los esperamos en el próximo programa. Queremos saludar acá a aquellos que se conectaron también al final y nos mandaron un saludo del Ministerio de la Pura Verdad, desde Filadelfia, Pensilvania, o no sé, un ministerio o un canal, pero te damos la bienvenida, gracias por acompañarnos. Mabel, gracias ahí también, dice bendiciones a nuestro Padre para todos los hermanos que a través de estos mensajes queden fortalecidos para hacer la voluntad. Quedemos. Gracias. Quedemos fortalecidos. Bueno, gracias Mabel y también Vida Karen, gracias ahí por acompañarnos y a todos los que se estuvieron sumando hasta este momento. Y los esperamos en el próximo programa. Ya un poco conocen la dinámica. No hay nada preparado en sí como una predicación, pero vieron que hubo un lindo ida y vuelta, y a medida que ustedes van sumando, como hizo Sergio hoy también, como hizo... Ah, perdón, no saludé a Damián. También vos también, feliz. Feliz novilunio, Dami. Cuando quieras, te esperamos acá también. Gracias ahí por acompañarnos. Lo mismo Juan Pablo, bienvenido. Feliz novilunio, espero que hayas disfrutado este programa. Igual nuestro otro tocayo de Juan, Juan Berganzo, gracias ahí por sumarte a la transmisión. Y bueno, si les parece, concluimos con una oración y nos encontramos en el próximo programa. Amoroso Padre, bendito Dios que estás en los cielos, nuevamente, Padre, estamos muy gozosos y agradecidos hacia ti, Padre, por hacer resplandecer en tu palabra cosas nuevas, cosas viejas, cosas que uno no tenía en mente y hacer brillar tan hermosas conexiones, Señor. La verdad que me siento agradecido en este momento y Padre, rogamos que todo este conocimiento que estás haciendo brillar en nosotros en esta hora, nos des también un corazón dispuesto para recibirlo, apreciarlo, aceptarlo y que en la búsqueda, Señor, no seamos envanecidos con nuestros razonamientos, sino que, Padre, podamos reconocernos también nuestra condición para buscarte constantemente, Señor. Gracias, Padre, por la revelación de tu Hijo, que nos alienta a buscarte, a entenderte y a saber, Señor, de que tu reino no es el de este mundo, que tus principios no son los de esta tierra. Y en ese sentido, Padre, rogamos para que en esta hora también grabes ese carácter hermoso, la forma de ser de tu Hijo también en nuestro corazón y que al recibirlo, Señor, no lo expulsemos de nuestra vida. Gracias, Padre, por la compañía tan hermosa, por esta charla. Sabemos que nos estás acompañando, sabemos que estás dirigiendo estas charlas porque no las hemos preparado y hemos visto, Señor, conexiones hermosas, bellísimas. Gracias, Padre, también por la participación de los hermanos, porque ha sumado muchísimo. Y rogamos también, Padre, para que en la búsqueda de ti, Señor, también nos des el espíritu que has prometido sobreabundantemente para abandonar aquellas cosas, aquellos alimentos visibles e invisibles que nos están alejando de ti, Señor. Gracias por tanto, Señor. En nombre de Jesús, amén. Amigos, hasta el próximo programa. Nos vemos y que la pasen muy, pero muy bien en esta semana que comienza y en estos días de oración que estamos proponiendo ahí en diferentes canales. Un abrazo grandote. Un abrazo. Un abrazo.